Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta sesión, cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad les voy a contar algo que sucedió, un gran partido con todas las expectativas de ese entonces, de un 22 de agosto del año 1965. ¿Qué pasó ese día? Bueno, hubo un partido entre un combinado peruano y el Gran Real Madrid, que venía siendo campeón en varias oportunidades en la Liga Española y además, como ustedes saben, había sido campeón de Europa a nivel de clubes, por cierto. Bueno, este partido se desarrolló en el Estadio Nacional y ya les voy a contar qué sucedió en este gran encuentro de un combinado peruano y el Real Madrid, el club más importante de Europa del siglo pasado. Bueno, les cuento. El 6 de agosto de ese año 1965, la Asociación Peruana de Fútbol le cursa una carta a la Federación Peruana de Fútbol diciendo que necesitaba el Estadio Nacional para ese 22 de agosto que iba a jugar ante el Real Madrid un partido amistoso, un partido de exhibición o como se le pueda señalar, ¿no? A partir de ese momento hubo una gran expectativa acá en Lima, en nuestra capital, porque el Real Madrid iniciaba su periplo en Sudamérica, una gira de partidos amistosos que le empezó el 10 de agosto, empatando 0-0 ante el River Plate, uno de los clubes importantes de Argentina. Bueno, y el domingo 15, una semana antes de ese partido entre el combinado peruano y el Real Madrid, la Asociación Peruana de Fútbol designó como técnico al brasileño Jaime Dalmeida, quien en ese año, como todos saben, y en años anteriores había salido campeón con Alianza Lima, 62, 63 y el 65 a finales sale campeón el cuadro blanca-azul. Bueno, y don Jaime Almeida, el brasileño, convoca 22 jugadores de equipos de la capital, evidentemente. Y les paso a señalar quién eran los convocados de don Jaime de Almeida. Otorino Sartor, que atajaba en ese año por el Defensor Arica. Dimas Segarra, arquero de Universitario de Deportes. En la defensa estaba Eloy Campos, del Sporting Cristal. Humberto Arguedas, de Universitario de Deportes. Julio Meléndez Calderón, que era defensa del Defensor Arica. Así como Anselmo Ruiz, también del club de Breña. Bueno, otro de los jugadores defensivos o laterales fue Rodolfo Guzmán, de Alianza Lima. Estaba Augusto Gómez, del Defensor Arica, y Héctor Chumpitaz, que ese año jugaba por el Deportivo Municipal. En la volante estaba José Fernández, que iba a ser capitán de ese combinado nacional, que jugaba por Universitario de Deportes. Estaba Manuel Gribaldo, de Alianza Lima, y Luis el Colorado Cruzado, de Universitario de Deportes. O estaba Ítalo Cabañeri, del Defensor Lima, jugaba en ese año el Defensor Lima. Víctor Calatayú, Puñalada Calatayú, de Universitario de Deportes, y Víctor Pitín Segarra, de Alianza Lima, así como Ramón Mifflin, que en ese año jugaba por el Defensor Arica, el Cabezón. En la delantera convocó a Pedro Pablo Perico León, de Alianza Lima, convocó a Augusto Stucchi, del Defensor Lima, y Coutinho, brasileño, no el que había jugado en el Santos con Pelé, sino otro Coutinho que ese año jugaba por el Defensor Arica, brasileño. También Ángel Uribe, atacante de Universitario de Deportes. Walter Tiriza, otro brasileño que jugaba por Alianza Lima. Y Nemesio Mosquera, que estaba en el Defensor Arica. Bueno, esta selección empezó sus entrenamientos el martes 17. ¿En dónde? En la cancha del Sporting Cristal. Y tuvieron como ropa de entrenamiento, o se vistieron, perdón, para la foto con camisetas de Alianza Lima.
pero no entrenaron los 22 jugadores, solamente asistieron 18 futbolistas. Se notó la ausencia de quienes, de Anselmo Ruiz, que justificó su ausencia porque estaba lesionado, pero quienes no justificaron y no se supo por qué no fueron a entrenar fue Víctor Calatayú, fue Dimas Segarra y fue Augusto Stucchi, delantero del Defensor Lima. El presidente Miguel Monteverde, presidente de la Asociación Peruana de Fútbol, dijo que estaba mal, se mostró mortificado, pero que eso dependía todo del técnico Jaime Almeida, si se quedaban o buscaba reemplazos para estos jugadores que no, sobre todo los que no habían justificado su ausencia en ese primer entrenamiento. Al día siguiente, en efecto, don Jaime Almeida hizo los cambios pertinentes. El único que se quedó fue Víctor Calatayú, que justificó por un problema de índole personal o de familiar. Bueno, Anselmo Ruiz estaba lesionado y los cambios fueron los siguientes. Fernando Cárpena, arquero del Boys, reemplazó a Dimas Segarra. Fernando Cárpena además iba a ser el arquero titular en ese encuentro. Rolando Campos reemplazó a Anselmo Ruiz, lesionado. Eusebio Leiva reemplazó a Justo Stucchi. De esta manera se iba generando expectativa en torno a ese partido que se iba a jugar el domingo. Real Madrid seguía su itinerario de partidos amistosos en Argentina y luego terminó en Chile. Pero las localidades se pusieron a la venta y de inmediato hubo gran aceptación de los hinchas, a pesar de que en ese momento los boletos para la época no eran tan baratos. Occidente Intermedia costó 100 soles de la época. Occidente Alta y Baja costó 80 soles. Oriente Intermedia costó 60 soles, estamos hablando de ese precio de la época. Oriente Alta y Baja costó 50 soles y las populares tanto norte como sur costaron 25 soles. Mientras tanto, Real Madrid, como ya lo manifesté, empezó su gira empatando con River Plate 0-0. Luego le ganó a Boca Juniors 3-1. Empató 2-2 ante Rosario Central y en tierras de Chile le ganó 4-2 al Colo-Colo. Es decir, Real Madrid iba a llegar en forma invicta a nuestro país a enfrentarse a este combinado nacional, por cuanto la selección meses atrás había perdido ante Uruguay en las eliminatorias para la clasificación al Mundial de Inglaterra 66 y no había selección en ese momento. Por eso que la Asociación Peruana de Fútbol fue la encargada de organizar este equipo que se llamó el Combinado Peruano. Para algunos fue el Combinado Limeño porque eran de equipos de la capital. Bueno, el Real Madrid en efecto venía con una plantilla importante como Bentancur y Eranquistán como arqueros. Venía Miera, venía Pachín, Calpe, Sanchís, José Santamaría, importante en la obtención de los títulos, tanto a nivel en España como Europa. Tejada, venía Blanco, venía Veloso, Pirri Martínez, Grosso, Agüero, Soco y los internacionales y bien cotizados Frank Puskas, que llegaba con 38 años, y Francisco Paco Viento, que eran importantísimos, habían sido importantes al lado de Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué no llega Alfredo Di Stéfano? Porque un año antes se había enrolado, fichado por el Español. Y por eso que Di Stéfano ya no pertenecía a la plantilla del Real Madrid. Bueno, el jueves 19 de hace 58 años, llega el Real Madrid al suelo limeño. Hubo una gran expectativa en el aeropuerto, llegaron por la noche, una gran expectativa, fotógrafos, periodistas, hinchas, llegaba de Chile, de haberle ganado 4-2 al Colo-Colo, y ya con sus estrellas, sobre todo Fran Puskas y Paco Yento, Ferenc Puskas y Paco Yento. Como era de esperarse, Puskas fue el más aclamado
por los hinchas, por la prensa, se tomaban fotos, las hostes de la aerolínea que lo había traído se tomaban fotos con él. Y como anécdota le cuento de que en el aeropuerto se encontraba la flor morena de la canción criolla, es decir, Edith Bar. ¿Había ido a recibir al Real Madrid? No. Estaba en el aeropuerto porque estaba esperando la llegada de un amigo, un familiar, de acuerdo a las versiones de la época. Algunos dicen un cantante internacional. Y los fotógrafos al verla a Edith Bar lo juntan con Puskás en una foto histórica, una foto que ha perdurado en la época. Es más, el húngaro del estrella del Real Madrid, hay una foto donde le va a dar un beso en la mejilla, ¿no? Y ante la sorpresa y risa de Dick Bar. Además llega el presidente del Real Madrid, ¿quién? Santiago Bernabéu, el gran Santiago Bernabéu, cuyo nombre ahora está en el estadio del Real Madrid, ¿no? Uno de los presidentes, el mejor presidente de la historia, ¿no? Porque con Bernabéu se ganó todo, como se dice, el Real Madrid en el siglo pasado. Y una nota que se le hace en el momento, Santiago Bernabéu dice, mi fortuna la hice con Di Stéfano. Y habla de cómo lo contrata, y habla de la importancia de la saeta rubia Alfredo Di Stéfano, cómo logran los títulos tanto en la Liga Española como en Europa. Se hospeda en el Hotel Savoy, el cuadro merengue, como se le conoce. Hay expectativa, hay, digamos, los hinchas, los periodistas lo seguían. O al día siguiente tiene un cóctel en un casino español de la época por los residentes españoles en nuestro país, sobre todo en la capital. No tomaron los jugadores del Real Madrid, pero hubo mucha camaradería. Y ese fue, digamos, ese fue el ambiente, el buen ambiente que hubo previo al partido estelar, que se realizó un domingo 22 de agosto, una tarde en el Estadio Nacional de hace 58 años, porque estamos a agosto del 2023. Pasaron 58 de este gran partido. Y digo gran partido porque hubo expectativa, porque se llenó el estadio, porque hubo 5 goles, porque el Real Madrid empezó ganando 2-0 con goles de Pirri, los 7 y 12 minutos, y luego el combinado peruano, que estaba con camisetas rayadas, rojas, con blanco, tipo Atlético Chalaco o Guaral, bueno, en la época de Atlético Chalaco, ¿no? Ahora puede decirse Guaral también. Le gana 3-2, le voltea el partido, con goles de Tiriz, el brasileño, de tiro libre. Pitín Segarra anota el empate de tiro libre en primer tiempo, y en el segundo tiempo de cabeza, Pitín Segarra le da vuelta el partido. Pitín Segarra fue uno de los buenos elementos de ese encuentro. Y bueno, para detallar más, el combinado peruano, el combinado de la Asociación Peruana de Fútbol, alineó de esta manera: Fernando Cárpena, el arquero del Sport Boys, que en el segundo tiempo fue reemplazado por Otonino Sartor. Algunos le culparon de los 2 goles que le hace Pirri. Luego estaba en la defensa Eloy Campos, estaba Julio Meléndez Calderón y estaba Rodolfo Guzmán. Alineó con 3 defensas. Quien no juega fue Héctor Chumpitaz. El medio campo lo conformó José Fernández, capitán del equipo, y Manuel Grimaldo, de Alianza Lima. Y adelante estuvo Ítalo Cabañeri, que fue reemplazado en el segundo tiempo por Calatayud, Víctor Pitín Segarra, Perico León, Coutinho, que fue reemplazado por Ángel Uribe de Universitario de Deportes, y Tiriza, autor del primer gol del combinado peruano. Por el Real Madrid estuvo Betancur, estuvo Miera, Santa María, jugador de mucha experiencia, Pérez, Tejada y Soco, estaba Veloso, Pirre Martínez, Grosso, y adelante estuvo Puskás, que jugó solamente el primer tiempo y fue reemplazado por Amarcio, y Paco Yento.
El árbitro fue el recordado y legendario Arturo Yamazaki, de buena actuación. Juez de línea estuvo Tejada y Rivero. Asistencia, asistieron 44.104 aficionados, fuera de los invitados dirigentes, no personas invitados en forma protocolar. La recaudación en la época fue en soles, recaudación bruta 1.746.095 soles. Y recaudación líquida fue de 1.265.213.85 soles. Recaudación importante que fue también repartida a los clubes y fue un dinero que además había que pagarles cosas, pedaje y otros detalles al Real Madrid, pero la recaudación fue buena porque el estadio lució lleno total. Cuando sale el Real Madrid con bandera, hubo aclamación, aplausos, salió Puskás y Yento, Paco Yento salieron, digamos, presidiendo ese equipo español, el Real Madrid, que rindió más o menos, rindió bien, de acuerdo a lo que se preveía, y fue un buen primer tiempo que ellos adelantaron 2-0 y luego se le volteó el encuentro, ¿no? Ya lo había manifestado que Di Stéfano no estaba en ese equipo porque había firmado un año antes por el Español. Han pasado mucho tiempo y algunos creen que Di Stéfano jugó ese partido y por eso lo menciono, ¿no? Di Stéfano no juega ese partido, eh, por cuanto ya no pertenecía a la plantilla del cuadro merengue. Santiago Bernabéu fue uno de los grandes espectadores, estuvo preocupado, como se puede ver en la imagen, cuando el combinado nacional, el combinado peruano, le da vuelta al encuentro. ¿Cómo fueron los goles? El primero de Pirri fue un centro de Yento a media altura y Pirri anota de un fuerte disparo, ¿no? Venciendo a Carpena. El segundo gol fue un centro de Veloso que Pirri de cabeza anota, venciendo a Carpena. Fue a los 12 minutos y a los 17 minutos, felizmente, le hacen un foul al Perico León y Tiriza de fuera del área, mete un zapatazo, como se dice, y anota el descuento. Estaban 17 minutos y a los 21 minutos hubo otro tiro libre a favor del combinado nacional por cuanto hay una falta a Eloy Campos. Se pensó que Tiriza, que había anotado el primer gol, iba a ejecutar el tiro libre, pero esta vez Pitín Segarra fue el encargado de anotar un gol no de fuerte disparo, sino de colocada, ante la algarabía de los peruanos que estaban en las graderías. Y el quinto gol, tercero de Perú, fue a los 70 minutos. Un buen centro de Calatayud y Pitín Segarra anota de cabeza y luego al final del partido dijo Pitín fue uno de los goles más importantes en su carrera. Al final, casi al final, Grosso y Grimaldo hubo un conato de bronca, pero Yamazaki felizmente lo pudo sostener o aliviar este álgido momento para que no pase a mayores. ¿Quiénes jugaron bien? Además de Pitín Segarra, autor de 2 goles, además de Tiriza, también el brasileño, que anotó el descuento. Eloy Campos anuló a Paco Yento. Importantísimo el lateral de Sporting Cristal. Y además, José Fernández fue eficaz, como dijo la prensa de ese entonces, y digamos que alivió a sus compañeros, sobre todo en la defensa, donde hubo bastantes fallas. Al final del partido, don Jaime Almeida, el técnico del combinado patrio, se mostró contento con el rendimiento del equipo, a pesar que había altibajos, algunos jugaron bien, otros regular, otros más o menos. Y se puede ver también fotos que han pasado a la historia, como Perico León al lado de Puskás. Gran Perico León que tuvo un regular rendimiento. Y Puskás también tuvo un regular rendimiento. Jugó solamente el primer tiempo, tenía 38 años. Muchos dijeron que estaba un poco subido de peso, estaba muy trajinado y no rindió como se esperaba.
el gran Puskás, subcampeón del mundo del año 54, campeón con el Real Madrid a nivel de clubes y a nivel, tanto en la Liga Española como Europa. Y ojo, ojo lo que voy a decir, Puskás fue Pichichi, o sea, máximo goleador en España el año 60. Fue el 61, fue 63, 64. Y el 62 no fue Pichichi, porque quien le gana ese año fue un peruano. ¿Quién fue el peruano? Juan el Loco Seminario, que jugaba por el Zaragoza. Bueno, quien causó más impresión todavía fue José Fernández, capitán de ese combinado patrio, que en verdad que actuó muy bien, tanto así que Bernabéu, lo que señala la prensa de ese entonces, Bernabéu le puso el ojo y tuvo una conversación con Miguel Penli, presidente de Unitario Deportes, y dijo: yo lo quiero, José Fernández. Miren, yo lo quiero, José Fernández. Y es más, Miguel Muñoz, el técnico del Real Madrid, habló, digamos, maravillas de José Fernández. Dijo más o menos lo siguiente: el que me agarró, además de Pitín Segarra, fue José Fernández, luchador, atacó bien, bien la pelota, no pierde los papeles. Y miren lo que dijo, este párrafo es importante, pero lo que más me agradó de él, es decir, de José Fernández, es el asombroso don de anticipación que tiene y que en el fútbol moderno es un arma de vital importancia. ¿Y por qué lo querían José Fernández? Porque José Santamaría, integrante de ese gran Real Madrid, campeón de Europa y campeón de la Liga Española, ya estaba un poco avanzado de edad y necesitaba un reemplazante, y ese reemplazante era José Fernández. ¿Qué pasó? Porque José Fernández no fue al Real Madrid. En una entrevista hace 3 años, José Fernández me dijo de que Miguel Penli pidió mucho y eso no permitió que fuera a jugar el fútbol español. Yo voy a indagar más y voy a hacer un capítulo más de nuestra sesión Cuéntame algo de fútbol, pero para terminar digo que el Real Madrid fue la primera vez en las 3 giras que ha tenido el Perú que pierde en ese encuentro. Primero hay que decir que en esa gira venía invicto. El combinado peruano le quitó el invicto. ¿De qué gira estamos hablando el Real Madrid? El año 27 viene por primera vez el Real Madrid y le gana a un combinado chalaco por 4-1. Ese mismo año, por esos días, empata con la selección de Lima 1-1. El 65, o sea, el partido que les he contado, pierde 3-2 ante el combinado nacional. Y la última vez que viene a Real Madrid fue el año 1996, que Alianza Lima, o Real Madrid le gana a Alianza Lima, esa Alianza Lima donde estaba Loberita Ramírez, donde estaba Bullica, y que fue reforzado por César Cueto. Y el Real Madrid, que vino con Rincón, vino con jugadores importantes, de ese entonces le gana 1-0. Es decir, la única vez que el Real Madrid ha perdido es ese año 1965, es decir, hace 58 años, y pierde 3-2 en un buen partido. Así es, amigos, les quise contar este partido importante entre el combinado peruano que vence 3-2 al Real Madrid. Espero que les haya gustado, como siempre les digo, si es así, un comentario, un like, y como siempre a las personas que no se han suscrito lo hagan, porque se vienen mejores entrevistas y mejores capítulos de Cuéntame algo de fútbol. Nada más y será hasta la próxima. Nos vemos.